Continuamos con las presentaciones. Vamos a ver la presentación del maestro Teófilo Rafael Almonte Pérez, arquitecto urbanista, máster en Ingeniería y Protección Ambiental. El maestro inició docencia como monitor, tiene reconocimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesor meritorio. Es miembro del equipo de urbanista y analista de la División y Formulación de Proyectos de la Dirección de Planificación de nuestra universidad. Ha realizado más de 80 proyectos de arquitectónicos y 30 urbanísticos. Tiene primeros lugares en varios de esos proyectos y ha publicado libros en tema de prevención de desastres naturales, que es el tema que nos va a tratar hoy. Es director de la revista CLIP en 2009 sobre arquitectura, urbanismo y medio ambiente. Sin más, le dejamos con el profesor Teófilo Almonte. Buenas tardes. El tema que voy a tratarle a ustedes es sobre la estrategia que deben enfrentar los gobiernos locales contra los riesgos urbanos. En este caso, ponemos de ejemplo el Gran Santo Domingo. Podríamos decir que la isla Hispaniola está compuesta por dos países, Haití y República Dominicana, por su localización geográfica dentro de la zona de Centroamérica, especialmente en el área del Caribe. Se encuentra en el trayecto de las tormentas, ciclones, que vienen desde África y que circundan las aguas del Mar Caribe, especialmente de junio hasta noviembre, todos los años, provocando inundaciones, daños a la propiedad privada y pública, situaciones de alertas sanitarias para la población, baja productividad, daños a la agricultura, a la industria, al comercio, en sentido general, entre otros aspectos, generando un clima de incertidumbre, de riesgo y de crisis. Sin embargo, la misma también es afectada por fuertes sequías que anualmente enfrenta la isla y que como consecuencia provoca incendios forestales, reduciendo las áreas boscosas que protegen las montañas y el nacimiento de los principales ríos que abastecen de agua a las ciudades, provocando escasez de las ciudades, afectando el cambio climático y la disminución de la flora y la fauna. Ante esta realidad debemos de hacer conciencia y establecer las diferentes estrategias para preservar las vidas y los bienes y el ecosistema de todo nuestro territorio. Ante los riesgos de dicha naturaleza, los centros urbanos tenemos que analizarlo de diferentes formas, tanto desde el punto de vista emocional de la población, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista intelectual. Nosotros podemos establecerle la estrategia que deben enfrentar los gobiernos locales desde el punto de vista urbano como parte de esta crisis que anualmente se enfrenta la isla. La primera etapa sería una etapa de preparación, debido a que generalmente los riesgos urbanos, desde el punto de vista de ciclones, tormentas, etcétera, etcétera, se anticipan con tiempo, se le avisa a la población. En la segunda etapa tenemos el desarrollo de esos impactos y en la tercera etapa tenemos la recuperación y por último el seguimiento. La falta de visión de los gobiernos locales ante cualquier riesgo produce una crisis en las ciudades y esto los obliga a tener un plan de desastre en las ciudades para minorar esos desastres y esos riesgos, tanto económicos como producto de sequía, epidemias, ciclones, tormentas, inundaciones, terremotos, tsunamis, etcétera,
que pueden afectar principalmente el Distrito Nacional. Aquí tenemos algunas imágenes de inundaciones dentro de la ciudad de Santo Domingo y también tenemos imágenes de cómo se avecinaba esa tormenta, o sea que nosotros tenemos tiempo para prepararnos. Un ejemplo de todo esto es el caso del COVID. Para el 1 de junio, en el periódico del Caribe, mencionaba que habían más de 17.500 personas infectadas y más de 500 muertos. Y la paralización del tren productivo de las ciudades, un miedo terrible dentro de la población que estaba afectando a toda la ciudad y el Gran Santo Domingo. Las autoridades municipales, su único trabajo fue someterse a lo que dice el COE, el Poder Ejecutivo, y a las decisiones sobre sobre el riesgo que se enfrentan. Por lo tanto, se someten al Poder Estatal. Sin embargo, actúan con todas sus posibilidades, actúan con todos sus recursos para ayudar a la comunidad, pero sin un plan contra riesgo que realmente coadyuve a resolver los problemas antes, durante y después del problema. Esa es la percepción, acabo de decirlo, que tiene mucha gente sobre los alcaldes cuando han sucedido hechos relevantes que ponen en riesgo a las ciudades. Ejemplo de eso son la humareda reciente que tuvo la quema del vertedero de Duquesa, gracias, que aquí no hubo preso, no hubo culpable, sin embargo la ciudad y la gente sufrió bastante. Ante esta situación yo planteo las siguientes etapas. Primero, la etapa de identificación de las personas de riesgo. Quiere decir, los médicos, las enfermeras, los ancianos, los militares, las embarazadas, las personas en extrema pobreza, son personas que están en riesgo ante cualquier situación de amenaza frente a la ciudad. Y estas amenazas pueden incluir dentro de la misma población, como son violencia familiar, hambre, falta de servicio básico, conflictos económicos, parálisis del comercio, desempleo, duelo por muertes, etcétera, etcétera. Ante esta situación, la población dominicana se ve en situaciones de riesgo y de debilidad. Por lo tanto, pueden entrar muchas personas en depresión, miedo, ansiedad, etcétera. Por lo tanto, debemos repensar la ciudad de diferentes escenarios. Y aquí yo voy a tratar dos escenarios. El primer escenario es el emocional y el segundo intelectual. A nivel emocional, las estrategias para la gobernanza de la ciudad en tiempos de riesgo y de crisis deberá establecer los siguientes parámetros de resiliencia, como son escuchar el sentir de la población, dar respuesta positiva ante las demandas, establecer cambio de roles en la administración de la ciudad, detectar los riesgos sanitarios en los barrios, empoderar y acompañar a las familias, mostrar el camino hacia donde deben seguir, usar la tecnología de la información en las redes sociales, apoyar el fortalecimiento del capital social, involucrar a los agentes de cambio en la solución de los problemas prioritarios, participación ciudadana en la toma de decisiones, establecer una línea telefónica de ayuda emocional, integrar a la juventud en la búsqueda de información y solución de los problemas presentados frente a un desastre o a una crisis, y evitar el agravamiento de la crisis y posible estallido social a la falta de recursos de la población empobrecida. A nivel intelectual, yo propongo que la estrategia a usar para la gobernanza y resiliencia de la ciudad ante cualquier amenaza o cualquier crisis o riesgo debería ser primero crear una oficina central para el seguimiento de la crisis presentada. Entre esto tenemos 3 aspectos. En cada una de las circunscripciones establecer una oficina.
elaborar un diagnóstico. ¿Para qué sirven estas oficinas? Para elaborar un diagnóstico de la situación de la población, llevar la estadística de la situación y darle seguimiento, respetando siempre los derechos de la población. La Oficina Central de Socorro, que yo le llamo, y Control de Riesgo, estarían conectadas con la Junta de Vecinos y la Junta de Vecinos con la población. Y las funciones de estas oficinas sectoriales serían extensión del cabildo, orientación, ayuda, concientización de la población de la situación, seguridad, suministro de alimentos, gel, jabón, ropa, funerario, entre otros servicios. Además, control de registro de la situación de la población a nivel de negocios, salud, hambres, los servicios que se están dando, de desempleo, la violencia que se genera en la población. ¿Y de dónde van a salir estos recursos? Bueno, estos recursos yo propongo que el 50% de los gastos de infraestructuras y servicios que le dan al ayuntamiento, más las ayudas y las donaciones que pueda adquirir, sean para mantener estas oficinas, porque vienen siendo el contacto directo de la base central con la población, manteniendo las oficinas centrales y las sectoriales, ayuda a la población, establecer normativas sobre el uso de los espacios públicos, mantener el metro, la educación y las universidades, mantener el transporte y el empleo, los alquileres, prácticamente eliminar que haya aumento de alquileres y afianzar el rol del gobierno de la ciudad. Medidas a tomar: establecer señalética para evitar aglomeramiento de la población, incentivar el uso de la bicicleta, el uso de la educación online, reducción de los arbitrios, trabajar en el fortalecimiento del capital social, congelamiento de los precios de los colegios, incentivo para las familias que han quedado sin empleo para que puedan mantener sus hijos en las escuelas y los colegios. Subsidiar el transporte público, gestionar con el Estado, evitar la quiebra de negocios y coadyuvar a la población en los alquileres y la vivienda. Tomar en cuenta siempre las directrices de los médicos y el Colegio Médico Dominicano. En la etapa de recuperación, todos esos registros y esas estadísticas van a servir para establecer estrategias que van a aumentar, debido a que van a aumentar los indigentes en la calle, gente desempleada, chiriperos, desempleo, quiebra de negocio, aumento de enfermedades de transmisión mental, y a toda esa gente hay que ayudarla. No podemos abandonar a las personas. Mantener todas las medidas ejecutadas en la etapa de desarrollo, seguir la vigilancia y la medida de control de seguridad, establecer los acuerdos con el Estado y los actores políticos, económicos y sociales para definir el camino y los procesos para la inserción paulatina de la población a integrarse a la vida cotidiana, mantener en cuenta las directrices de la Asociación de Médicos, mantener las ayudas, en especial aquellas personas que están en estado de riesgo, mantener los servicios a la ciudad, asistir a la población indigente, mantener cualquier otra medida que se haya tomado y que beneficie a la población. En esta etapa, la oficina central y sectoriales seguirán con sus funciones y se mantendrán activas para dar seguimiento a los registros y estadísticas que van a ayudar en la medida de establecer la normalidad en la ciudad y su territorio. Estas se mantendrán en la medida de lo posible de acuerdo a la demanda y servirán para mantener la gobernanza sustentable y comunicada con la población, manteniendo las medidas de recuperación expuestas hasta tener controlada toda la crisis o todos los riesgos que se hayan provocado la crisis generada a partir dentro de la ciudad. Por último, no es el Estado quien tiene que tener el control de la ciudad, es el gobierno de la ciudad. Muchas gracias.